sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Dije que no. Me miras a los ojos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este su programa Nacer Mujer. Es un gusto estar con ustedes una noche más en Avi Ayala. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. Vamos a hablar de la seguridad de la niñez y vamos a empezar con un tema que es muy frecuente hoy en día entre los padres de familia, entre los jóvenes, los niños y adolescentes. Es qué tan bueno y tan controladas son las pantallas, los celulares, las aplicaciones con los jóvenes, los niños, los adolescentes. ¿Qué tan bueno es el uso de estas aplicaciones en niños, niñas y adolescentes? Vamos a ahondar en un estudio que hizo Save for Children. Para eso vamos a tener una invitada especial. Pero antes de iniciar este programa y antes de dar la bienvenida a nuestra invitada, quisiera que veamos un video introductorio de la Deutsche Welle para ver un poquito el tema del que estamos hablando. TikTok, acceso denegado. YouTube, acceso denegado. Snapchat, acceso denegado. Científicos de todo el mundo están pidiendo que se prohíban las redes sociales para los niños y algunos políticos se lo están planteando. ¿Alguien envía a su hijo a la selva a los 5, 10 o 12 años? Esto preguntaba el presidente francés Emmanuel Macron en abril de este año. Y continuaba: hoy durante varias horas al día abrimos la puerta a la jungla. El presidente de Francia está promoviendo restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Algunos niños odiarán esta medida, mientras que algunos padres seguro la verán con buenos ojos. Pero, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de que los niños utilicen TikTok, Insta y Snapchat? ¿Y cómo podría funcionar la restricción de edad en las redes sociales? Empecemos por el lado oscuro de que los niños usen redes sociales. El uso de este servicio se asocia con daños significativos para la salud mental de los adolescentes. El médico y cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, quiere imponer una etiqueta de advertencia como esta en las redes sociales. Murthy es uno de los muchos que critican abiertamente que los niños utilicen social media. Según la evidencia científica, existen 5 riesgos principales. Primero que nada, el ciberacoso. Las investigaciones indican que las interacciones negativas constantes pueden dañar la salud mental, provocando ansiedad, depresión y pensamientos suicidas. Las redes sociales a menudo promueven estándares de belleza poco realistas, causando que especialmente los usuarios jóvenes tengan una imagen distorsionada de sus cuerpos. Adicción. Las plataformas están diseñadas para mantener a los usuarios enganchados, lo que lleva a un tiempo de pantalla excesivo, algo que es dañino para los hábitos de sueño y el rendimiento escolar y deportivo. Contenido inapropiado. A pesar de los filtros de inteligencia artificial y la moderación de contenidos, los menores pueden seguir encontrando material explícito, violencia e ideologías nocivas. Además, los menores son el principal objetivo de los anunciantes. Y por último, el grooming, o sea, el ciberacoso en niños. A pesar de las promesas de mejorar la seguridad, las redes sociales siguen siendo una herramienta muy usada por acosadores y pederastas. El uso de las redes sociales tiene graves inconvenientes, pero algunos expertos sostienen que la prohibición no es la solución. También consideran que las redes sociales pueden beneficiar a los niños. Y estas son las principales ventajas. Alfabetización digital. Navegar por las redes sociales ayuda a los niños a desarrollar habilidades digitales esenciales y les prepara para un mundo cada vez más digital. Relaciones. Las redes sociales permiten a los menores mantenerse en contacto con amigos y familiares, especialmente los que están lejos, a través de mensajes y videollamadas. Información. Plataformas como YouTube ofrecen numerosos recursos de aprendizaje. Los niños pueden acceder a tutoriales, unirse a grupos de estudio y participar en debates en línea. Creatividad. Las redes sociales ofrecen un espacio para que los niños se expresen creativamente, compartiendo dibujos, textos, música y videos.
Pueden recibir comentarios y ánimos de otros usuarios, lo que puede aumentar su confianza y creatividad. Algunos sostienen que prohibir a los niños el acceso a las redes sociales les privaría de muchas oportunidades, incluso que vulneraría sus derechos digitales fundamentales. Pero más allá de lo que opinen unos y otros, ¿cómo podría funcionar una prohibición? No me malentiendan, TikTok, Instagram y demás sí tienen restricciones de edad, pero las herramientas de verificación de edad en línea difieren bastante de un país a otro. Aquí les presentamos algunas de las medidas más sofisticadas. Una es la verificación de identidad. Los usuarios tienen que subir un documento de identidad oficial como el pasaporte, escaneado o fotografiado. El sistema comprueba la autenticidad y la edad en una base de datos. Tecnología de estimación de la edad facial. Una cámara web o de un smartphone toma una foto del usuario que intenta iniciar sesión. El software de IA extrae patrones, los compara con los de edades conocidas, calcula los años del usuario y deniega el acceso si el usuario no alcanza el umbral de edad designado. Y por último, el consentimiento paterno. Se podría obligar a las tiendas de aplicaciones a imponer permisos de descarga estrictos en función de la edad. Por ejemplo, pidiendo la aprobación de los padres para descargar aplicaciones de redes sociales. Estos enfoques podrían funcionar si los padres, las plataformas y los reguladores, como los gobiernos, trabajan codo con codo. Y una cosa sí es segura: las plataformas exclusivas para niños no han tenido éxito. Instagram Kids, por ejemplo, fue suspendida en 2021 tras grandes polémicas. Se argumentaba que los niños quedaban en una posición aún más vulnerable que en la propia Instagram. Y YouTube Kids tampoco tiene la mejor reputación. Muchos padres consideran dudosa la cantidad y la naturaleza de los anuncios publicados en esta plataforma diseñada para niños. Este es un tema que seguirá dando mucho de qué hablar. Por un lado, las empresas de redes sociales tienen que redoblar sus esfuerzos en lo que respecta a la seguridad de los niños. Pero, ¿tendría sentido una prohibición total? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, ahí veíamos un videito de lo que implica que niños, niñas y adolescentes estén en redes sociales, pero ¿esto cómo ha repercutido en Bolivia? Para eso vamos a presentar a nuestra invitada. Estamos con Jimena Tito Rosquellas. Ella es psicóloga, magíster en salud mental comunitaria y con estudios en género y desarrollo, docente universitaria. Tiene experiencia laboral de más de 18 años en derechos humanos de la niñez y la adolescencia, incidencia en leyes y políticas públicas y trata de personas. Actualmente es experta temática en protección de la niñez y la adolescencia en Save the Children. Jimena, muchísimas gracias por darnos este contacto aquí en Nacer Mujer. Queríamos conversar contigo, que tienes toda esta experiencia y también que como representante de Save the Children han presentado recientemente un estudio navegando entre riesgos invisibles y oportunidades reales, niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. Buenas tardes, Jimena, gracias por estar con nosotros. Cecilia, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, también a toda tu audiencia. Y para nosotros en realidad es súper gratificante poder compartir. Tengo acá la cartilla sobre los riesgos, la investigación que hemos trabajado. Este es un resumen ejecutivo, es un esfuerzo en realidad que lo hemos hecho con la Universidad Católica Boliviana mediante el Instituto de Ciencias del Comportamiento. Está Child Fund, está Internet Bolivia, ONG Realidades, y pues hoy en día, gracias a este estudio también formamos parte de una red global, que es el Global Kids Online, que es en realidad el que ha diseñado las herramientas y los instrumentos para poder tener hoy en día estos resultados y esta investigación para Bolivia. Sí, hemos visto un estudio muy didáctico, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales también. Es un estudio mixto, cuantitativo, con una encuesta nacional a 1.200 adolescentes y cualitativo a 16 grupos focales con 128 niños, niñas y adolescentes. Queremos un poquito que nos cuentes en general primero, ¿qué es lo que motivó a realizar este estudio? ¿Cuáles han sido los hallazgos más importantes en este estudio? ¿Y qué se considera que hay que tomar en cuenta como padres y madres de familia a partir de este estudio? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno,
La motivación de trabajar el estudio en realidad nace porque Save the Children es una organización que va trabajando ya muchísimos años, 40 años en Bolivia, más de 100 años en el mundo, y desde luego que esta es una problemática que es parte de nuestra estrategia nacional y nuestra estrategia global también. Y pues acá hemos tenido la suerte de encontrar aliados como la Universidad Católica, como Child Fund, Internet Bolivia, ONG Realidades con las que hemos podido trabajar esto. Pues existe definitivamente la necesidad de conocer, de saber cómo perciben los niños, niñas y adolescentes el mundo online. ¿Cuáles son esos riesgos y cuáles son esas oportunidades que también ellos están viendo en su mundo cercano, ¿no? A veces pensamos que las investigaciones pues tienen que estar basadas solamente en temas o en encuestas que nos puedan dar prevalencias, etcétera. Y pues no, esta es una investigación a nivel nacional. Tú has mencionado muy bien el número de niños que han sido encuestados, etcétera, pero es desde el punto de vista y desde la percepción de los mismos niños, niñas y adolescentes con relación a este entorno digital que déjame comentarte, Cecilia, que el entorno digital hoy en día ya no es solamente como algo transversal. El entorno digital hoy en día es parte de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Los niños conviven, interactúan, dialogan, etcétera, en el mundo virtual, online, ya sea por plataformas, aplicaciones, etcétera. Entonces creo que es definitivamente un tema del que vamos a empezar a hablar muchísimo más, porque realmente hay implicancias complejas y hay implicancias también importantes que podamos ver. A mí me encantó mucho esta parte que tú compartías del video, donde mencionaba y decía que la prohibición no es necesariamente la mejor herramienta para que los niños, niñas y adolescentes no desarrollen adicciones o no desarrollen de repente conductas violentas u otro tipo de conductas o comportamientos que podemos muchas veces ver en casa y que pensamos que está arraigado en el tema de uso sobre todo de pantallas, ¿no? Entonces, la investigación justamente plantea el tema de cuáles son esos riesgos invisibles y cuáles son esas oportunidades reales que tienen los niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. Entonces, nuestra mirada, y también invito a la población a que tenga esta mirada mucho más amplia sobre la problemática, ¿no? Donde podamos comprender que el mundo digital, el mundo online es parte de nuestra vida, parte de nuestras interacciones, más aún de los niños, pero que además la respuesta no es solamente prohibir, ¿no? Entonces, un tema clave que surge justamente con esta investigación es el tema de la mediación parental. Sí. Es muy importante que los papás y las mamás podamos aprender a desarrollar habilidades de mediación parental, que sean mucho más activas. ¿Qué quiere decir esto? Que dejemos a un lado lo punitivo, que dejemos de decir, bueno, pues no hiciste tu tarea, entonces te quito el celular por un mes, o te quito el celular, ¿no? Entonces siempre es con el tema de las pantallas o el celular. Entonces, eso es prohibitivo, eso es justamente un tema que está más sobre lo punitivo en redes sociales o internet o pantallas, y lo que más bien invita a las recomendaciones de este estudio nos dice que es muy importante promover más bien esta mediación activa, donde lo importante es que te comuniques con tu hijo y con tu hija, que sepas lo que le está pasando en línea y fuera de ella. Entonces creo que esta es una recomendación muy válida para absolutamente todos los papás, las mamás, los cuidadores, los maestros, etcétera, al momento de poner límites y de trabajar estructura con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahora bien, no quisiera dejar de lado que desde luego que existen riesgos, ¿no? Desde luego que la misma investigación nos ha mostrado riesgos. Por ejemplo, aquí tengo un dato que es bastante... Si te parece, tenemos algunos gráficos de la investigación y podemos irlos viendo y tú nos vas más bien contando cómo ha sido, cómo han llegado a esa información. Por ejemplo, quisiera que empecemos con estos primeros datos que yo creo que todos los papás nos preguntamos a qué edad comienzan a utilizar Internet. Ahí tenemos el gráfico que ustedes han realizado y vemos que de 0 a 5 años es bastante bajo el promedio. Empiezan a usar más que todo entre los 6 y los 11 años. Y entre los 12 y los 17 años también se incrementa, ¿no? Ahora yo te quiero hacer una preguntita ahí.
¿Cuál es la edad recomendable, tú que eres psicóloga, para que un niño o niña pueda tener acceso a un teléfono o una pantalla, vamos a decir? Porque esa es la pregunta que todos los padres nos hacemos al momento de decir, ¿a qué edad le puedo dar yo le puedo mostrar un celular, lo puedo poner enfrente de una pantalla? Es muy pronto cuando son niños, a los 2 años, 3 años, 5 años. Bueno, y este gráfico que ustedes nos muestran ya más o menos muestra a qué edad los niños usan ya los móviles, ¿no? Correcto, Cecilia, muchas gracias. Bueno, yo diría que es muy importante tomar en cuenta las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud con relación justamente al uso de pantallas y de Internet. Y pues definitivamente desestima que se usen pantallas antes de los 2 años. Es decir, que de los 0 a los 2 años los niños no deberían estar expuestos ni siquiera a la televisión, ¿no? Porque ellos están obviamente formando su cerebro y formando las conexiones neuronales que van a ser fundamentales y van a ser clave para el resto de su vida. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta esto. Además, no olvidemos que hoy en día las pantallas vienen cada vez con más gráficos, con más colores, para promover justamente que tú atiendas, que tú te quedes y que de cierta forma desarrolles adicciones. Hay una adicción hacia las pantallas, ¿no? Entonces es clave que los niños, sobre todo de 0 a 2 años, no vean pantallas, ¿no? Menos tablets y este tipo de cosas. Después de los 5 años, ¿no? O sea, de los 3 quizás a los 5 años, pues se puede utilizar algo, pero hay que tener horarios, ¿no? Entonces, de repente no es aconsejable que un niño de 5, de 4 años se conecte o vea televisión más de 1 hora al día, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones no mías, sino son recomendaciones obviamente que existen a nivel global. Más adelante sí pueden utilizar pantallas, pero repito, nuevamente, es importante vincular esto al tema de que los padres y madres puedan poner horarios determinados para que los niños puedan trabajar. Por ejemplo, si tú le pones una pantalla a un niño, que hoy hay muchísimo el tema de la neurodivergencia en niños, niñas y adolescentes, si tú le pones la pantalla a un niño que tiene TDAH antes de dormir, pues este niño se va a estimular y no va a dormir. Y va a querer más, y va a querer más, y va a querer más. Entonces es muy importante conocer estos temas para establecer horarios, ¿sí? Y lo otro que es fundamental es de que cuando son adolescentes y pues de repente ya no hay un control parental en el cual tú estableces horarios o estableces límites, etcétera, es de todas formas muy importante comunicarte y conversar con tus hijos e hijas sobre cuáles son los riesgos que existen y cuál es la información nociva que puede aparecer en pantalla, en el celular, en este caso en internet, y que pues ellos tienen que tener esta capacidad de poder ponerla a un lado, digamos, ¿no? Entonces, yo diría eso, ¿no? De 0 a 2 está prohibido, de 3 a 5 se puede algunas horas de TV, o sea, de pantalla, no de internet, y ya en el tema de los niños en etapa escolar, pues es muy importante que los papás puedan poner horarios y puedan además conocer la condición de sus hijos y de sus hijas. Perfecto. Mira, ese es un dato muy importante que siempre es una pregunta que da vueltas con todos los padres y madres. Miren, aquí hay 2 datos más interesantes. El celular es en un 86,39% más usado que el televisor, que solamente está como segundo dispositivo con un 50,42%, ¿no? Imagínense, antes que el televisor era el dispositivo más usado, ahora ha bajado, y lo que más se usa hoy en día es el celular. Increíble. Y otro dato que nos da para los jóvenes, lo que más utilizan es el WhatsApp. El WhatsApp es utilizado por todos y todos en un 83,4%. Después viene Instagram, y después viene YouTube. Imagínense, o sea, casi ya el Facebook ha sido desplazado. Esos son datos interesantes que nos da este estudio, ¿no? Por otro lado, también nos ha dado una imagen de cuáles son también los lugares donde usan más y por género. Las mujeres usan al parecer más Instagram, Facebook y TikTok, Facebook y Instagram, y los hombres usan más el juego, ¿no? Dispositivos para jugar y YouTube, ¿no?
Esto también ha sido disgregado por género. Se utiliza, los lugares donde más frecuentemente utilizan internet es en la casa o casa de familiares, y solamente en un 77% tienen perfiles en alguna red social. Estos datos son muy, muy interesantes, incluso para hacer estudios con jóvenes, para saber qué es lo que los jóvenes están utilizando hoy en día, ¿no? Sí, Cecilia, correcto, son datos que nos llaman muchísimo la atención, y aquí entra nuevamente el tema del celular. Hoy en día el celular es de fácil acceso para toda la población, y vemos muchísimo que las personas adultas pues prestamos o definitivamente compramos celulares a los niños como una forma de distracción, ¿no? Entonces yo estoy en la calle o estoy en la consulta médica o de repente estoy haciendo algo y pues le doy mi celular a mi niño pequeñito para que él se distraiga y pues esté ahí en el celular, ¿no? Entonces, esto se está volviendo como un tema muy preocupante en nuestra sociedad, porque es algo que tú lo ves día a día, donde tú vayas, ves que los niños están o con tablet o con celulares, y ese es el resultado alarmante que justamente muestra que es más del 80%, ¿no? Ahora, algo que también está vinculado a esta información es el tema de que los lugares de conexión más frecuentes para los niños están justamente, niños y adolescentes, son sus casas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando no hay un desarrollo de habilidades digitales ni en papás, mamás, ni en niños, niñas y adolescentes, pues tú tienes a tu hijo en casa, pero no sabes lo que está sucediendo detrás de esa pantalla, ¿no? Y creo que un poco la serie Adolescente, por ejemplo, que ha estado tan de moda hace 1 o 2 meses atrás, pues te refleja esto, ¿no? De un niño que estaba en... Hemos tenido ahí tal vez vamos a retornar, pero qué importante todo esto que nos dice Jimena. Y también quisiera que veamos la siguiente diapositiva, donde habla sobre las habilidades, que también estaba mencionando Jimena, habilidades de seguridad, habilidades operacionales, habilidades de navegación y búsqueda, habilidades sociales y habilidades de generación de contenido. Son ciertas habilidades que nos van a ayudar tanto a los padres como a los mismos niños, niñas y adolescentes para tener una mejor relación con los medios de comunicación, con los medios digitales. No sé si tenemos a Jimena de vuelta. Sí, Cecilia, estoy de vuelta. Sí. Jimena, quería que complementemos tu análisis con esto que ustedes hablaban sobre las habilidades digitales. Sí, exacto. Bueno, el estudio también nos muestra, ¿no?, como un tema positivo en realidad, cuáles son estas habilidades que los niños, niñas y adolescentes desarrollan en el mundo digital, ¿no? Y bueno, sabemos que hay muchísimas ventajas, muchísimas formas. Ahora, algo que quería comentar es de que los adolescentes generalmente piensan que tienen más habilidades de las que en realidad tienen. No sé si me puedes aceptar, por favor, en la otra pantalla, porque algo pasa con mi señal en esta otra. Y bueno, entonces lo que sucede generalmente es que los adolescentes piensan que tienen más habilidades digitales de las que en realidad tienen, ¿no? Hay una percepción de que tienen muchas habilidades operacionales y en realidad no tienen muchas habilidades para el tema de seguridad digital, o tienen muchas habilidades para la generación de contenidos, porque es algo en lo que están... Bueno. Ahí veíamos, por ejemplo, en el estudio también, información, por ejemplo, que después de la pandemia ha cambiado el mundo. Después de la pandemia hemos tenido que utilizar los medios digitales ya como una necesidad de comunicación con el mundo, con nuestros familiares, con los estudios. Entonces ha habido realmente un quiebre, una nueva, podemos decir, es una nueva etapa con los medios de comunicación digitales a partir de la pandemia. Y ahora podríamos decir que estamos entrando a una nueva era tecnológica y una nueva era de comunicación y relacionamiento con los dispositivos móviles, con la inteligencia artificial, ¿no? Podemos comunicarnos con la inteligencia artificial de cierta forma que nos puede ayudar con estas habilidades que mencionábamos para poder trabajar mejor, para poder tener información más rápida, para poder sistematizar mejor la información. O sea, es realmente una nueva era a la que estamos entrando, y es muy importante saber qué de esto es
¿Qué cuidados tenemos que tener? ¿Qué cuidados tenemos que tener para especialmente el riesgo que podemos poner a nuestros niños, niñas y adolescentes con estos medios de comunicación y cómo optimizar estos medios informáticos, estos medios de comunicación para que realmente sean útiles para nuestros niños, niñas, adolescentes, que realmente sean útiles para su enseñanza, para su crecimiento y no una herramienta que pueda perjudicar o pueda ponerlos en riesgo. Por eso es tan importante también, además de estas habilidades digitales, lo que decíamos antes, la mediación. Tenemos también ese análisis que ha hecho este informe respecto a la mediación, si es activa, restrictiva, lo que decía antes también Jimena, ¿no? O sea, qué tan importante o qué tan eficiente es dar una prohibición. En vez de hacer una prohibición, tal vez sería mejor dar otro tipo de mediación para que los niños y adolescentes puedan interactuar con estas redes. Jimena, ¿ya estamos de vuelta contigo? Sí, qué horror, mil disculpas, pero ya estoy nuevamente. No te preocupes, Jimena, estamos dando vueltas a este estudio, que realmente es un estudio muy, muy interesante. Yo se los súper recomiendo. ¿Dónde podemos encontrar este estudio, Jimena? ¿Está en sus redes en Save the Children? Así es, está tanto en la página de Save the Children como en la página del ICC, del Instituto de Ciencias del Comportamiento de la Católica, y también está en la página de Child Fund. Perfecto. Jimena, estábamos hablando ahora lo que tú decías antes respecto a las habilidades y también al tema de la mediación. ¿Qué tan importante es una mediación activa de los padres de comunicación, de los padres en el uso de estos medios de comunicación, en el uso de estas herramientas tecnológicas? Te comento, Cecilia, que la investigación nos muestra, nos refleja que en Bolivia prima la mediación restrictiva, ¿no? Entonces vamos a partir de esto. Nos dice que la mediación restrictiva es la preferida, en este caso, por mamás, por papás, por profesores sobre todo. Pero justamente la ciencia nos dice que lo que tenemos que fomentar, más bien, no es lo restrictivo, sino más bien es este tema de poder comunicarnos de forma asertiva con nuestros hijos e hijas. Entonces, ahí entra o ahí prima justamente la mediación activa, es así como se llama, ¿no? Y la mediación activa, más bien, promueve que puedas conversar, no prohibir, pero que puedas tender un puente para poder conversar con tus hijos y con tus hijas sobre situaciones que les puede pasar en redes sociales o sobre circunstancias que de repente pueden estar ahí y que nosotros no somos muchas veces capaces de verbalizarlo, nosotros como adultos. Me refiero, por ejemplo, a la pornografía o me refiero al acoso, ¿no? Pero además acoso sexual, temas que de repente a los padres, a las madres, nos cuesta muchísimo más conversarlo con nuestros hijos o con nuestras hijas. Entonces sí es importante que parte de la mediación activa sea este rol de los papás de poder conversar, de poder llegar. O sea, si tú hablas de un tema con tu hijo o por lo menos tocas y lo pones en la mesa, aunque no llegues a una conclusión, ya has ganado. ¿Qué has ganado? Has ganado la confianza, has ganado el espacio de que la próxima vez tu hijo pues pueda compartirte lo que realmente le está sucediendo. Entonces, el estudio nos está revelando esto, que hay mucha más mediación restrictiva, pero las recomendaciones nos invitan a tender estos puentes y a poder trabajar mucho más el tema activo, ¿no? Con la mediación activa, con los adolescentes y niños. Hemos visto también muy rápidamente para qué usan los jóvenes, especialmente los adolescentes, las redes sociales. Vemos que en temas de diversión un 45,6% utilizan solamente para fines de diversión. Para fines educativos un 45,9%, por lo menos eso han dicho, y varía, ¿no?, en los rangos etarios, ¿no? Mientras más adolescentes entre los 15 y 17 años utilizan más la herramienta para temas educativos que los más jóvenes de entre 13 y 14 años. Para tema comunicacional, un 63,33%, ¿no?, en los adolescentes, y en los más pequeños un 60%. Para temas de juegos online, 60%. Esto de los juegos online realmente es lo que más les gusta a los jóvenes, ¿no?
Para participación comunitaria solamente un 15%, entre un 15 y un 12%. Para la generación de contenido entre un 31 y un 24%. Y para la búsqueda de información entre un 43 y un 50%, ¿no? Esos son los ítems que más utiliza la información. Pero también tenemos esto que decías, y ya para finalizar esta parte, querida Jimena, que es la cantidad de veces que han pasado por experiencias negativas. Por eso es tan importante la participación y mediación. Hemos visto que 14,4% de los jóvenes han tenido experiencias negativas, han tenido participación con personas más adultas que ellos, ¿no? Y han tenido encuentros con personas que nunca habían visto. Eso me pareció muy peligroso, ¿no? Se encontró cara a cara con alguien que conoció en internet, un 40,64%, es justo la próxima diapositiva, 40,64% ha tenido un contacto con una persona que no conoce. Me parece eso que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y la edad de las personas con las que conocen, a veces en un 85% sí son personas de su misma edad, pero en un 14% sí son personas adultas, ¿no? Entonces, los cuidados que hay que tener, Jime, ya para concluir en esta primera etapa de este informe tan importante que han tenido, y cuál ha sido una conclusión muy contundente que han tenido en su informe. Bueno, acá creo que una recomendación principalmente, creo que valen mucho las recomendaciones, es el tema de la noción del desconocido. La noción del desconocido que tenemos los padres, las madres, es muy distinta a la noción de desconocido que tienen los niños y los adolescentes. No tienen relación alguna. Entonces, por eso es que vemos también estos datos y estas cifras que desde luego alarman cuando sabes que tu hijo, por ejemplo, puede entrar en contacto, además presencial, con una persona que le dobla o le triplica la edad, ¿no? Entonces es muy importante también conversar con los adolescentes, con los niños, no en la forma en la que de repente han conversado con nosotros. Por ejemplo, el tema de, te decían que no deberías aceptar dulces, no deberías aceptar nada de personas desconocidas, ¿no? O temas como que el miedo al desconocido, porque los adolescentes hoy en día interactúan con personas desconocidas todo el tiempo en redes sociales. Los resultados están ahí y lo estamos viendo. Entonces, lo importante es fortalecer en ellos justamente cuáles son estos niveles de autoprotección y de habilidades digitales que ellos tienen para poder justamente no llegar a un encuentro presencial. O, por ejemplo, saber diferenciar los riesgos o saber darse cuenta cuando hay un perfil falso, etcétera. Entonces, esas son las claves, o ese es el tipo en realidad de conversación que más bien deberíamos tener con nuestros hijos, más de aconsejarles que no hablen con desconocidos, porque el concepto de desconocido es completamente distinto en línea. Así es. Querida Jimena, este es un estudio fundamental para todos los padres de familias y también para los niños y también para generar política pública para niños, adolescentes. Me parece espectacular. Las y los felicito a todos los compañeros de Save the Children y de la Católica. Querida Jimena, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Vamos a ir con un video especial y dedicado a los niños, niñas y adolescentes y ya volvemos. Te está acercando mucho y dice ven a jugar. Mírale a los ojos, muéstrale tu enojo y pronto se alejará. Si te hacen cosas que no entiendes y no son para tu edad, llama a tu familia, busca un policía, nadie te debe tocar. Cuidado, mira bien a todos lados.
tengas miedo, no estás solo. Rompe el silencio. Alguien que te ama nunca te hará daño. No guardes secretos que te hagan sentir mal. Que toquen tu cuerpo nunca será un juego. Tu cuerpo es sagrado. Nadie te debe tocar. Tú tienes el derecho a crecer seguro y sin violencia. El abuso sexual es un delito y se debe denunciar. Ahora estás viendo Nacer Mujer. Continúas viendo Nacer Mujer. Volvemos al segundo bloque de Nacer Mujer. Estamos con una invitada especial. Estamos con Jimena Tito de Save the Children, mostrándonos un poco de estas dos investigaciones que han realizado respecto al cuidado de niños, niñas y adolescentes. En la primera parte hablábamos sobre el cuidado del uso de dispositivos móviles y también ahora han publicado un nuevo informe, un estudio sobre las necesidades de abordar el incesto contra niños, niños y adolescentes desde las dinámicas familiares. El estudio se llama Trazando el camino hacia la revelación. Jime, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Queríamos hablar muy brevemente sobre este estudio que es un tema muy fuerte, es un tema que no se habla, es un tema que duele a las familias y casi no lo hablamos en los medios de comunicación, justamente porque tiene este tabú, porque está dentro de las familias. Pero lo que ha revelado este estudio tan importante es justamente eso, ¿no? Que es el entorno familiar donde lamentablemente se dan estos episodios de incesto y cuál es la necesidad de hablar, de comunicar y de también informarles a los niños y adolescentes qué es lo que está pasando, qué hacer en caso de que ocurra uno de estos episodios del incesto, que sepan qué es el incesto, que sepan diferenciar sobre qué es una caricia, qué es un cariño, a qué es un abuso, qué es una violación. Es tan importante hablar con los términos claros con los niños y adolescentes. Por eso me parece tan importante este estudio. Jimé, cuéntanos un poquito cuál ha sido la importancia de sacar este estudio y cuáles han sido los resultados más importantes que han podido hallar. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, comento que en el caso de este estudio del incesto, como tú dices, además su título mismo dice, es un estudio revelador. El 42% de todos los casos de violencia sexual que suceden en Bolivia suceden en los hogares, ¿no? Entonces vamos a partir de este dato que es muy, muy preciso y es alarmante, desde luego. Nosotros hemos aplicado una metodología cuanti y cualitativa. En la cuantitativa, el 56% de las mamás, los papás, consideran que en general la violencia sexual infantil no te deja marcas físicas, ¿no? Y esto no es verdad, ¿no? La violencia sexual, sobre todo el incesto, no te deja marcas físicas, pero hay acá un tema, una brecha, ¿no? Sustancial. Igual el 39% de mamás y papás consideran que los sucesos de violencia sexual que se dan en la infancia pueden ser sobre todo inventados por los niños. Y ese es un tema gravísimo, porque los niños, las niñas y los adolescentes no se inventan. Este es un tema que está en un imaginario social que valida y naturaliza la violencia sexual y el incesto en sí de los niños, niñas y adolescentes. Quiero también comentarte que el 90% de las sobrevivientes con las que habíamos conversado había pasado por incesto. La primera vez que había pasado por incesto era antes de los 5 años de edad. Entonces, este es otro dato que es bastante complejo, porque generalmente pensamos que el incesto se puede dar en una edad, digamos, a partir de una edad escolar. Sin embargo, la edad en la que los agresores pueden llegar a sus víctimas de una manera mucho más fácil es justamente en la primera infancia. Por lo tanto, es muy difícil muchas veces conversar con un niño, con un adolescente sobre estos temas. ¿Y a qué me voy con esto? Que a veces
los mecanismos de autoprotección y cuidado que tenemos para los niños, las niñas y los adolescentes, no hacen otra cosa que hacer que ellos se sientan culpables. Porque no hay nada que ellos hayan podido hacer para evitar que una persona adulta les haya abusado. Entonces, muchas veces el tema de la autoprotección, en decirles señales u otro tipo de cosas, puede generar en niños de tan corta edad, sobre todo, muchísima culpa y muchísima más vergüenza, ¿no? Otro dato que quiero comentarte es que vinculado a esto, el 14% de papás, mamás considera que los niños y los adolescentes pueden provocar estas agresiones sexuales o el incesto en sí. Entonces, estamos ante mitos, ¿no? Mitos que de repente están muy validados en la sociedad, muy validados por papás, por mamás, por las familias en sí. Y el tema, o un tema clave también, es que el 50% de las víctimas de incesto decidieron revelar que habían sufrido violencia sexual solamente cuando fueron personas adultas. Cuando eran niños no lo revelaron jamás. Y el otro 50%, que es el 50% que había revelado la situación, no les habían creído. Entonces, realmente el tema del incesto es un problema enorme en Bolivia, pero que además está disfrazado bajo el nombre de violencia sexual. ¿Qué hace este nombre de violencia sexual? Oculta al agresor o a la agresora, que es netamente una persona de su entorno familiar cercano. Así es. Por eso la necesidad, Jimé, de que sea un delito autónomo reconocido por la normativa, ¿no? Que esa es una sugerencia que hace justamente la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en Bolivia es un agravante al tema de violación, no es un delito autónomo. Y esa es la importancia de identificarlo y que la gente sepa qué es el incesto y que es un delito autónomo e independiente, y así debería ser tratado. Eso como un primer punto. Y un segundo punto que que creo que es importantísimo que nos comentes, Jimé, es respecto a la necesidad de prevenir esto. Y en su estudio, por ejemplo, le preguntaban a los padres y madres que si cuando ellos eran niños, niñas, tenían alguna información sobre violencia sexual contra la niñez, y realmente en un 66% es negativo, ¿no? Y por otro lado, eso en el caso de los padres, y también cuando le preguntan, cuando usted era niño y adolescente, ¿aprendió sobre sexualidad? Y en un 39% dice sí, en un 17% sí, pero no lo suficiente, y en un 43% directamente no, ¿no? Y donde más información han tenido ha sido en los profesores en un colegio, con un 61%, pero no ha sido suficiente, ¿no? Y cuando les preguntan si tuvieron la información suficiente, mayoritariamente la respuesta ha sido negativa. Entonces, los padres que tienen que informar a los niños tampoco tienen la información suficiente para diferenciar lo que significa y lo que es una violencia sexual, ¿no? Entonces es tan importante que no solamente es darles esa información a los niños adolescentes, sino también que los padres se informen, que los padres tengan la información correcta para poder transmitir esta información a sus hijos, hijas, para que cuando ocurra una de estas acciones, ellos puedan identificar con claridad que están siendo sujetos de una violencia, ¿no? Eso es tan importante, Jim. Sí, Cecilia, correcto. Eso lo que tú mencionas es correctísimo, porque además parte de que toda la familia sepa y de que además se comprenda de que el entorno familiar está alerta, porque estamos hablando de miembros de la familia. Entonces, cuando nosotros pensamos o cuando nosotros dejamos muchas veces a los niños, a nuestros hijos, a nuestras hijas con parientes o con personas de la misma casa, etcétera, hay un total desconocimiento, y eso es algo que se aprovecha, que el agresor aprovecha para engañar a su víctima, ¿no? Porque además no nos olvidemos que el agresor conoce absolutamente toda la rutina de ese niño, niña o adolescente. Sabe en qué momento está solo, sabe en qué momento llega alguien que va a protegerle, etcétera. Entonces, el compartir esto y el poder censurar este tema es de vital importancia, porque de lo contrario
vamos a seguir acallando y vamos a seguir además solapando en las mismas familias este tema que es gravísimo y que trunca la vida de niños, niñas y adolescentes. Querida Jimena, quiero agradecerte nuevamente por este contacto, agradecer a Save the Children por estos informes, por estas investigaciones que realmente son importantísimos. Y los invito a todos a que entren a las páginas web de Save the Children, busquen estos informes y los puedan compartir con su familia, porque creo que es importante que cuidemos a nuestra niñez, cuidemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, y aquí nos dan los insumos suficientes, nos dan la información suficiente para poder tomar medidas correctas. Muchísimas gracias, Jimena, ha sido un gustazo tenerte acá, esperemos tenerte nuevamente en Nacer Mujer. Muchísimas gracias, Cecilia, a ti. Hemos estado con Jimena de Save the Children. Ha sido una jornada para reflexionar sobre los peligros que corren nuestros hijos, sobre cuál es la necesidad de informar para poder educar. Ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana aquí en Avia Yala Televisión. Tengo alas en la voz. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te